Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 9 de octubre de 2019. Comenzamos. El sábado, el Papa impuso la birreta cardenalicia a los 13 obispos y arzobispos anunciados en septiembre para esta importante dignidad eclesiástica. Las oficinas de la Secretaría de Estado han sido registradas por la Gendarmería Vaticana en busca de material sobre un posible delito de corrupción económica. El Santo Padre ha decidido que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la Palabra de Dios para promocionar su estudio. El viernes, mientras el Papa celebraba la misa para ordenar a 4 obispos, se desprendieron unos fragmentos del techo de la Basílica de San Pedro. El Papa ha inaugurado el Sínodo para la Amazonía con una solemne celebración en la Basílica de San Pedro, a la que asistieron también los nuevos cardenales. El sábado, el Papa impuso la birreta cardenalicia a los 13 obispos y arzobispos anunciados en septiembre para esta importante dignidad eclesiástica. El Santo Padre creó este sábado 10 nuevos cardenales electores, es decir, que participarían en el cónclave. A estos el Papa añadió a otros 3 arzobispos y obispos jubilados. El pasado 1 de septiembre, durante el Ángelus, el Papa Francisco anunció la celebración de un consistorio ordinario público de cardenales previsto para el 5 de octubre de 2019. Con estos nombramientos ya son más de la mitad los cardenales menores de 80 años y por lo tanto electores, que han sido nombrados por el Papa Francisco en sus 6 años de pontificado. Los cardenales provienen de diferentes países, 2 nacidos en España, 2 en Italia, 1 en Portugal, 1 en Indonesia, 1 en Cuba, 1 en la República Democrática del Congo, 1 en Luxemburgo, 1 en Guatemala, 1 en la República Checa, 1 en Gran Bretaña y 1 en Lituania. Hoy en día el colegio cuenta con 225 cardenales, de ellos 128 tienen menos de 80 años y serían electores en el cónclave. Los cardenales electores europeos son 58, Italia es el país que más tiene, 23. La Gendarmería Vaticana se ha incautado de material en las oficinas de la Secretaría de Estado. Se está investigando la existencia de posibles delitos económicos. Las autoridades policiales del Vaticano se incautaron este martes de documentación y aparatos electrónicos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, después de recibir el pasado verano una serie de denuncias sobre operaciones financieras. El Vaticano informó el martes sobre la operación ordenada por el promotor de justicia del Estado Pontificio, Giampiero Milano, y por su adjunto, Alessandro Diri. La incautación ha tenido lugar en 2 entes del Vaticano, la primera sección de la Secretaría de Estado y la Autoridad de Información Financiera, un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el bloqueo de capitales. La operación surge de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último encargado de auditar la administración vaticana. Como consecuencia, 2 altos cargos de la Secretaría de Estado y otros 3 empleados de menor rango han sido destituidos de manera cautelar y se les ha prohibido el acceso al Vaticano. El Papa ha instituido el Domingo de la Palabra de Dios, estableciendo que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a divulgación de la Sagrada Escritura. El pontífice recuerda que los pastores son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura, puesto que es el libro del pueblo. Los que tienen la vocación de ser ministros de la palabra deben sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad.
La homilía, en particular, tiene una función muy peculiar, porque posee un carácter cuasi sacramental: ayudar a profundizar en la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y adecuado para el que escucha es una oportunidad pastoral que hay que aprovechar. El Papa advierte que es necesario dedicar el tiempo apropiado para la preparación de la homilía. No se puede improvisar el comentario de las lecturas sagradas. El Santo Padre declara que, puesto que las Escrituras hablan de Cristo, nos ayudan a creer que su muerte y resurrección no pertenecen a la mitología, sino a la historia, y se encuentran en el centro de la fe de sus discípulos. Un sector de la Basílica de San Pedro debió ser evacuado el viernes por la caída de pequeños fragmentos del techo durante una misa que celebraba el Papa. La misa celebrada por Francisco tenía como objetivo ordenar obispos a 4 sacerdotes, entre ellos Michel Cerny, que posteriormente fue creado cardenal. El sector ubicado a la izquierda del altar principal fue evacuado y precintado tras la caída de pequeños fragmentos del techo durante la misa. Tras la intervención del personal de la basílica, la misa continuó con normalidad. Horas antes, el Papa había participado en la ceremonia de plantar un árbol en los jardines vaticanos. Esa ceremonia estuvo dirigida por chamanes amazónicos que rezaron a sus dioses, representados por 3 esculturas, 2 de mujeres desnudas embarazadas y una de un hombre desnudo. Al acabar, bendijeron al Papa. El domingo, con una Eucaristía celebrada en el Vaticano presidida por el Papa, fue inaugurado el Sínodo para la Amazonía, que durará hasta el 27 de octubre. En su homilía, el Santo Padre contrapuso el fuego de Dios al fuego del mundo. El fuego de Dios, como en el episodio de la zarza ardiente, arde, pero no se consume. Es fuego de amor que ilumina, calienta y da vida, no fuego que se extiende y devora. Y, sin embargo, cuántas veces el don de Dios no ha sido ofrecido sino impuesto, cuántas veces ha habido colonización en vez de evangelización. Dios nos guarde de la avidez de los nuevos colonialismos, añadió. El Papa Francisco finalizó su homilía recordando que muchos hermanos y hermanas en Amazonía llevan cruces pesadas y esperan la consolación liberadora del Evangelio y la caricia de amor de la Iglesia. La Amazonía es una región de Latinoamérica que comprende 9 países y en la que viven 30 millones de habitantes, de más de 100 etnias distintas, algunas de las cuales son aún desconocidas porque se encuentran en lo más profundo de la selva. De momento, este sínodo va a pasar a la historia porque en él se va a debatir la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados y también la posibilidad de incorporar a las mujeres a algún tipo de ministerio propio de los sacerdotes. Son muchas las voces que se han levantado para criticar el borrador de trabajo con el que se empezarán las discusiones en el sínodo, el Instrumentum Laboris. Para ellos se trata incluso de un material lleno de herejías. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la decisión del Papa de dedicar un domingo al año a la palabra de Dios. No cabe duda de que la noticia de esta semana ha sido la irrupción por la Gendarmería Vaticana en algunos departamentos de la Secretaría de Estado. Buscaban y han encontrado documentación, incluso se han llevado material informático, porque están investigando si se han cometido delitos financieros con inversiones fraudulentas. Se han desviado fondos que iban dirigidos a otros sitios, por ejemplo, fondos del Óbolo de San Pedro dirigido a ayudar a los pobres para otro tipo de cosas. Es un asunto gravísimo. Además, una vez abierta la investigación, se ha cambiado al juez único del Estado Vaticano por otro que es un experto en la lucha contra la mafia. Es un asunto gravísimo, pero sinceramente me parece que la investigación está abierta, que pronunciarse sobre eso sin tener más datos es arriesgado. Creo que puede ser algo de gran calado, que afecte
no solamente a las 5 personas que en un primer momento están siendo investigadas, sino a otras. Por eso prefiero esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de dar una opinión. Felicito, eso sí, al Santo Padre, que está decidido a hacer limpieza y a acabar, en la medida en que a él le sea posible, con la corrupción económica y de otro tipo dentro de la Iglesia, empezando por su propia casa, que es el Vaticano. Otro asunto de la semana ha sido la inauguración del sínodo sobre la Amazonía. En la presentación del Instrumentum Laboris, el cardenal Baldisseri recordó algo que es sabido, pero él lo recordó, y es que ese Instrumentum Laboris no es magisterio, es un material de trabajo. Esto es conocido, por supuesto, en todos los sínodos. La lástima es que se utilice como material de trabajo algo que han sido varios los cardenales, obispos y teólogos importantes, algo que han destacado como lleno de herejías y de equivocaciones. Eso es algo, me parece a mí, por lo menos, improcedente. Sin embargo, entre estas dos noticias, ha habido otras dos que han pasado desapercibidas y que son sobre las que quiero fijar mi atención esta semana. El Santo Padre ha declarado que el tercer domingo del tiempo ordinario sea el domingo de la palabra de Dios, para hacernos reflexionar sobre la importancia de la palabra, y además ha pedido que este mes de octubre sea un mes dedicado especialmente a la labor evangelizadora. Son dos iniciativas estupendas por las que de verdad felicito al Papa. Me gusta mucho y me parece que todos tenemos que colaborar con estas iniciativas. Solamente quiero recordar una cosa. Lo que nos distingue a los católicos de otros cristianos es que para nosotros la fuente de la revelación es la palabra de Dios en primer lugar, pero también la tradición. Palabra y tradición, así lo dejó claro el Concilio de Trento, y esto no ha sido cambiado ni puede ser cambiado. ¿Qué significa la tradición? No es un conjunto de cosas pintorescas antiguas o de recetas culinarias o de bailes o trajes típicos. La tradición es la interpretación que desde el inicio la Iglesia ha dado a esa palabra de Dios. Lo hizo la Iglesia desde el primer momento, y es una interpretación coherente, es una interpretación continua en el tiempo y continua también en el sentido de que no desdice lo anterior. Ciertamente que la tradición evoluciona, ciertamente que tiene que adaptarse en el sentido de que hay nuevos problemas que tienen que ser interpretados a la luz de la palabra. Es verdad. La tradición evoluciona, el magisterio va haciendo pronunciamientos y esa tradición se enriquece con los pronunciamientos nuevos del magisterio. Es una tradición viva, no es una tradición anquilosada y muerta, pero es una tradición, una interpretación coherente. Es decir, la tradición evoluciona, pero no se contradice. No dice: lo que ayer afirmábamos que era verdadero, hoy decimos que es falso. Lo que ayer afirmábamos que era bueno, hoy decimos que es malo, o al revés. Si un papa dijera: mi predecesor se equivocó, y yo os digo, mi predecesor interpretando la palabra se equivocó, evidentemente no va a decir nunca Jesucristo se equivocó, pero bueno, la interpretación que dio mi predecesor de la palabra estaba equivocada. En ese mismo momento estaría sembrando la duda sobre la propia interpretación que él da, porque si él es capaz de decir el anterior se equivocó, está dejando la puerta abierta a que el siguiente o el siguiente diga: aquel que dijo que el anterior se equivocó estaba equivocado. Con lo cual se crea la incertidumbre y en el fondo lo que se hace es sembrar el relativismo. ¿Cómo voy a tomarme en serio algo que hoy es verdadero y mañana puede ser falso? Si una cosa es verdad o una cosa es buena, si una cosa es mentira o una cosa es mala, es verdad y es buena siempre, y es mentira y es mala también siempre. Por eso, evolución sí, enriquecimiento sí, contradicción no. Así que es importantísimo, de verdad, y felicito al Papa por haber decidido dedicar un domingo al año a recordar
la importancia de la palabra de Dios. Palabra y tradición. Tradición, que es la interpretación continua, coherente, no contradictoria de esa palabra de Dios, a través de la cual nos llega también la revelación del Señor. Bueno, estamos en un momento delicado de la Iglesia, sínodo de la Amazonía muy complejo, abierto con las cuestiones, entre otras, ¿verdad?, de una antropología que según algunos no es católica, la cuestión del papel de la mujer, el sacerdocio de los casados, el problema de Alemania sigue, las causas, investigaciones en el Vaticano sobre temas económicos que están recién iniciadas. Bueno, es una semana complicada. Como siempre, recemos, confiemos en Dios, recemos. El Papa Benedicto XVI terminaba su pontificado recordándonos que por mucho que nosotros amemos a la Iglesia, Cristo la ama más. Confiemos en que el Señor no abandona ni abandonará nunca a su Iglesia. Recemos por el Papa Francisco, recemos por el Sínodo, recemos por la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.